con pequeños abonos o grandes. Bueno, ya grandes porque ya el tiempo se avecina. Entonces, allí están todos estos espacios para la edificación de nuestra vida. La pastora Sonia tiene hoy el mensaje central. Vamos a orar por ella. Vamos a extender nuestras manos agradeciendo a Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú eres grande y misericordioso. Señor, gracias porque hoy tu sierva, la pastora Sonia, es portadora de tu palabra. Señor, con ese denuedo, ese poder y esa sabiduría, Señor, recuérdale todo lo que ha preparado su corazón para tu pueblo y que hoy, Señor, nos edifiquemos a través de esta palabra que traes y que no regresará vacía en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a los que están conectados. También están en nuestras oraciones por sus peticiones. Seguimos con el interesante tema de los dones. ¿Cuántos tienen dones aquí? Todos, a todos Dios nos ha dado. No dejó a ninguno por fuera. Pero ¿quién es el dador de los dones? ¿En quién tenemos que poner la mirada? ¿En los dones o en la fuente de los dones? Muy bien. Entonces vamos a darle gracias a Dios otra vez, porque nos tiene aquí, porque estamos dispuestos por su buena voluntad a seguir alimentándonos de su palabra, a seguir edificándonos en Él, a seguir creciendo día a día, hasta que llegue aquel día en que aparecerá como el sol radiante y que todos lo verán. Señor, gracias por ser ese Dios que nos cuidas, que nos amas, que nos bendices. Ese Dios maravilloso que nos ha dado una salvación tan grande a través de su Hijo Jesucristo. Ese Dios que derrama dones sobre cada uno como Él quiere. Gracias, papá, porque has puesto de tus atributos en nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú has prometido no dejarnos ni desampararnos y estar con nosotros hasta el fin de los días. Y ese fin de los días será cuando vayamos a tu encuentro o cuando aparezcas como la estrella radiante, como el sol cuando está en todo su furor, y que todo ojo te verá. Señor, gracias por esa promesa de advenimiento, de ese segundo advenimiento. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias, papá. Danos oídos despiertos y mente abierta para captar la palabra que traes para hoy, para nosotros. Bendito seas, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahorita cantábamos Somos el pueblo de Dios, y es que ahora somos el cuerpo de Cristo. Y vimos esa escritura de 1 Corintios 12, capítulo 12, del verso 12 al 31. Y ahí está comprendido ya. En la semana pasada, Carmen lo trató la parte de los dones, se dijo bastante, pero todavía hay ahora otra parte que Pablo nos va a mostrar, y es acerca de la unidad y de la diversidad. Estamos en el tercer domingo de Epifanía y en esta mañana el recordatorio es sobre los sucesos de la iglesia de Corintio, sobre el tema de los dones espirituales. Ellos estaban mirando eran los dones y tenían una inclinación al que para ellos era el mejor don, parecía el mejor don, que era el don de hablar en lenguas. Y entonces era una medida para ellos. Quien no tuviera ese don estaba por debajo de quien lo tuviera. Y se armó una división. Y es lo que Pablo hace hincapié en este resto del capítulo 12. Él redirige su atención y corrige esa manera equivocada que tenían los corintios de mirar los dones. Así que continúa él con el mismo tema, y hoy entonces
toma el cuerpo, la metáfora de nuestro cuerpo, como figura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este es un problema que ha sufrido la iglesia a lo largo de muchos años. Todas las iglesias casi tienen esa inclinación. Si usted tiene que hablar en lengua y el que no habla en lengua anda preocupado porque no habla en lengua, y al parecer también eran idiomas, porque habla de las lenguas como idiomas, como otros idiomas, otras lenguas, y también como lenguas angélicas. Entonces, la iglesia le ha tocado luchar con ese problema que está haciendo daño y sigue haciendo daño actualmente. Lo tuvo Israel, pasa a la segunda diapositiva, lo tuvo Israel siempre erigiendo imágenes porque no confiamos en Dios. Dios ha hecho una repartición de dones, pero creemos que Él se equivocó. Entonces a mí no me dio el don de lengua, se equivocó. Y Israel era igual, Israel no confiaba en el Señor, traía ya la herencia que dejó Adán y Eva de que no confiaron en el Señor, le creyeron a Satanás, hicieron lo que hicieron, lo que ya conocemos. Entonces Israel erigía ídolos. Vamos a hacernos un becerro porque confiamos más en este becerro que en lo que nos dijo el Señor. Y ese problema perdura hasta hoy, porque necesitamos ver y palpar físicamente. Entonces hay una raíz del pecado que es la desconfianza. No confiar en el Señor, sino depender de nosotros mismos, lo que yo razono, lo que yo pienso, lo que yo creo. Es un rechazo a la gracia de Dios. Creerme autosuficiente, tomar mis propias determinaciones y pensar en mi propia autorrealización, no depender de Dios. Tenemos ahí un grupo reunido, hice la tentación de la iglesia de adoptar los valores y comportamientos de la cultura en la que se encuentra. Y ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿cierto? De queremos introducir las modas en la iglesia, queremos introducir los hábitos sociales en la iglesia, queremos traer una serie de situaciones de la cultura que nos rodea a la iglesia. Y eso, porque eso es lo que nos hace sentir bien, pero no vemos cuáles son los parámetros que el Señor nos ha dado, nos olvidamos de ellos, y esto empieza a causar una división, porque unos están en lo cierto, otros están en lo que ellos quieren pensar, y se forma ahí un conflicto. Pasemos a la siguiente. ¿Para qué son los dones? Son para el bien común. No son para mí, no son para ti, son para la edificación de los santos. Y poner la mirada en los dones y no en el amor y servicio representa una grave situación que es causa de división. El mundo parece tener un lema, y ese lema es divide y vencerás. Divide y vencerás, y se ve en las familias. Si ponemos al uno a pelear contra el otro, y yo pienso que tengo la razón, entonces los otros se enemistan y comienzan las situaciones, y dice divide y vencerás. Entonces vemos cómo parte de nuestra sociedad y nuestras prácticas se construyen en base a la división. ¿Por qué? Porque no se respeta la diversidad. Queremos que todos sean iguales a mí. Cuando la tolerancia que dice, debes aceptar al otro como es y no como tú quieres que sea. Y por eso se dividen la familia, por eso se dividen los esposos, porque se unen dos mundos diferentes y no se respetan, que vienen de un contexto diferente y que tiene que haber un acople entre ellos. Y ocurren los divorcios. Tenemos la tentación de estar divididos por cualquier cosita, por pequeña que sea. Porque no estás de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo contigo, porque tú eres diferente a mí, pero eso se llama diversidad. Si vemos podemos pasar a la siguiente. Si vemos la naturaleza, hay diversidad, ¿cierto? Ningún animalito es igual al otro. La gata puede tener 7 críos, pero todos son diferentes. Igual con cualquier especie. ¿Para qué hizo Dios esa diversidad?
precisamente para alimentar la unidad, porque unidad sin diversidad no es posible. Pero hemos creído que la unidad va sola, pero resulta que la diversidad que vemos alimenta esa unidad, alimenta lo que Dios ha hecho. Ese universo tiene una variedad de elementos que unidos entre sí conforman, valga la repetición, un uno, una unidad. Y bueno, eso es un tema para los biólogos. Se nos dice que debemos elegir un bando sobre el otro, ¿verdad? ¿Cuántos son liberales, conservadores, petristas, uribistas, centro democrático, etcétera, etcétera? Y miren todas las situaciones que hay en los países, precisamente por las divisiones, precisamente por los bandos. Y entonces el que no es de este bando no es mi amigo, el que no es de aquel bando no es tu amigo, y prácticamente es un despelote. Cierto, llegamos a las empresas, llegamos a los colegios, llegamos a las universidades, llegamos a los grupos y cada uno busca sus afines. Y se daña el trabajo en grupo. Cuando Dios nos llama a una unidad que está alimentada por la diversidad. ¿Por qué? Porque en medio de la diversidad nosotros nos complementamos. Y eso es lo que pasa con los dones. Él le reparte dones a cada uno de acuerdo a su capacidad para que todos en conjunto podamos alimentar el cuerpo de Cristo, que es uno en Cristo Jesús. Y ese es un tema bastante complejo. Yo preparando esto estaba así como que, porque es bastante complejo. Pablo se da cuenta del peligro que se esconde entre los creyentes corintios con los dones espirituales y dedica un tiempo considerable a abordarlo. Tal vez no estemos divididos aquí en nuestra congregación, eso creemos, ¿cierto? Que estamos unidos, que estamos. Sin embargo, cuando algo no se hace como yo quiero, siempre hay como que. Por eso son buenos los consensos, por eso es bueno las reuniones, es bueno llegar a acuerdos, pero saben, a veces no se puede llegar a acuerdos. A veces hay alguien que resiste, hay alguien que no da su brazo a torcer. Y la idea es que miremos los pros, miremos los contras y nos acoplemos para que pueda marchar y haber unidad. ¿Por qué? Porque el maligno eso es lo que él quiere. Él le gusta la división, él le gusta que estemos desunidos, él le gusta inyectarte de cositas y no te das cuenta en qué momento se infiltró y dañó todo. Él es el que destruye la familia, el que las divide. Y ese es su plan de batalla. ¿Y el nuestro cuál es? El nuestro es orar y ser sumisos, hacer lo que el Señor nos dice. Yo debo estar contenta con mi don y con el de mi hermano. Y cada uno con el don que Dios le ha dado. Para que entre todos podamos hacer la armonía, porque dice, cuán bueno y cuán grato es estar los hermanos juntos. ¿Pero qué? Y en armonía. Juntos y en armonía, porque podemos estar juntos, pero. Entonces, aquí hay mucho que poner de parte nuestra para que las cosas sean como Dios quiso hacerlo. Porque la división se infiltra de cualquier manera. Sutilmente, no sutilmente, de todas maneras, la división se va a filtrar. Entonces, la diversidad y pasa a la anterior. Y vamos a comenzar a leer de nuevo la Escritura. La diversidad y la unidad son esenciales en el cuerpo de Cristo. Son esenciales, no los vamos a grabar. Somos únicos e irrepetibles. Ni el hijo es igualito a la mamá o al papá, ni el hermano con el otro hermano. No somos iguales. Y eso tiene un propósito ¿de quién? Del Señor. Y esa es otra situación de las iglesias. A las iglesias llegan muchos hermanos de otras congregaciones donde estuvieron años tras años, donde hicieron una filosofía, donde traen una manera diferente tal vez de alabar al Señor, de adorarlo, pero lo que hay que ver es la manera genuina de hacerlo.
Entonces, las iglesias están abiertas a todo el que quiera llegar, no a quitarle miembros a otras iglesias, sino porque les atraiga la iglesia, pero vamos a aceptarlos con sus diferencias, con la diversidad que ellos traen, y a ver en qué nos sirve y en qué nos podemos ajustar. Dice, así como un cuerpo, aunque es uno, tiene muchos miembros, pero todos sus muchos miembros forman un solo cuerpo. Así es con Cristo, porque todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos. Acuérdense de toda esa división que existía en ese momento. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es que no hay dos dioses, no hay dos espíritus, no hay dos Jesús. De un mismo espíritu nosotros hemos tomado, todos hemos tomado del mismo espíritu. De la misma manera, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, pasemos a la siguiente. Diversidad y unidad. La iglesia se compone de diversidad y unidad. Y la diversidad alimenta la unidad y esta conduce a una mayor diversidad. Un rompecabezas. Complejo. Pero, exacto, una orquesta. Y Pablo toma nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo, y ahora vamos a mirar eso. Entonces, ambas son esenciales y la clave es el amor. Aceptarnos como somos. Miren todo lo que se ha dado a través de la historia, incluso en la iglesia, los de color o los morenos iban en un lado y los blanquitos en otro lado, y las mujeres en un lado y los hombres en otro lado, porque no se acepta la diversidad, porque se malentendió eso, porque se pensó que era que Dios estaba equivocado y lo estaba haciendo mal. Al utilizar Pablo la metáfora del cuerpo con muchas partes, pasa a enfatizar que la iglesia se compone de diversidad y unidad. Y lo que quiere que veamos aquí es que la diversidad alimenta la unidad y la unidad conduce a una mayor diversidad. Entonces, existen diferentes dialectos. ¿Cómo hacemos cuando vamos a países donde no son nuestro idioma? Tratamos de alguna manera de hablar con ellos por medio de un traductor, lo que sea, pero no podemos aislarnos. ¿Sí? ¿Y por qué Dios ahí en la Torre de Babel dispersó a los pueblos y se formaron las diferentes lenguas? Sin embargo, llegaremos a ser uno con una sola lengua ese día cuando llegue el Señor. También hay distintos sistemas de comunicación. El mundo está muy complejo, la tecnología cuánto ha avanzado y cuántas cosas no hay respecto a la comunicación, que algunos nos quedamos cortos, que algunos no dominamos. Y los muchachos que son los que traen ya un chip nuevo, están inmersos en esa parte. Nosotros tenemos también que ir ahí con ellos, ponerlos ahí al ladito. Ellos, ven acá, esto, ya. No, hay que buscar la manera de que nos ayuden, de que nos expliquen, porque ese es el mundo, esa es la diversidad y no podemos estar aislados. Hay sistemas braille, hay lenguaje de signos, porque Dios mismo nos creó en un mundo diverso para que nos complementemos. Entonces, ¿por qué es necesario que haya dones? Si de lengua nos referimos hablando de las lenguas, de los idiomas, porque otra vez les digo, hay lenguas angélicas que vienen inspiradas desde lo alto y tienen su interpretación. Si no hubiera traductores de idiomas, ¿cómo haríamos para entendernos? ¿Cómo se entenderían los gobiernos cuando van a las conferencias o a las convenciones, la ONU, la OEA y todo lo que está establecido? Los creyentes corintios estaban haciendo hincapié en un don espiritual. ¿Cuál? El de hablar en lenguas, por encima de otros dones. Y todo el mundo andaba persiguiendo el don de lenguas.
Saben, siempre les hemos contado una experiencia cuando Carmen y yo fuimos a una capacitación. Y entonces, como no hablábamos en lengua, nos llamaron a un cuarto a todos los que no hablaban en lengua para que habláramos en lenguas. Sin embargo, a algunos de ustedes, yo tuve una experiencia una vez, Dios nos ha dado las lenguas angélicas, pero es que esas lenguas son para ti, no son para edificación de otros. Y entonces le da más importancia cuando ahorita vamos a ver que Pablo hace una clasificación que dice también que hay los dones mejores o mayores, pero que no son lo que nosotros nos estamos imaginando, que no eran el don de lengua, que es el que aún iglesias dicen que si tú no hablas en lengua no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y eso ha golpeado mucho y ha dividido a muchos. Entonces, eso les daba un estatus espiritual en vez de pensar que era una manifestación del Espíritu, porque no buscaban la unidad, sino más bien la uniformidad, que es algo diferente. Pablo utilizará la analogía más a fondo para combatir esta comprensión errónea de la iglesia. Vamos al otro. Bueno, ahí está una diversidad de los seres vivos, tanta clase de especies, de árboles, de frutas, de alimentos, etcétera, etcétera. Y las razas. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es la unidad? La unidad es cohesión, es armonía entre las partes, existe aún en la diversidad. Aún en que somos diferentes, hay unidad. Porque se aceptan y respetan las diferencias individuales. Pero la uniformidad pretende que todos seamos iguales y tengamos las mismas características, porque ignora las diferencias individuales. Podemos tener todos un uniforme, cierto, igualito, pero cada portador de ese uniforme es una persona, es un ente diferente. Entonces no somos iguales ni tenemos la misma forma de hacer las cosas. Mamá me enseñó a mí a hacer el arroz de una manera diferente a como lo haces tú. Entonces miren el problema de los esposos, que es que tú no cocinas como me hacía mi mamá la comida. Exactamente, porque en Eclesiastés 12 dice, Dios hizo al hombre sencillo, pero él se ha traído muchas complicaciones y por eso peleamos y nos jalamos los pelos y cada uno por su lado, en vez de tratar de aceptar al otro para que él también te acepte a ti. Y como hay uno más imponente, dice que es como digo yo y como hago yo, sobre todo los machistas, y saben que también hay mujeres machistas. Bueno, ninguna de estas formas de abordar el asunto pertenece al cuerpo de Cristo. Al contrario, nuestra diversidad sirve para unirnos porque nos complementamos. Esa es la repetidera, nos complementamos. Saben que de esa complementación nacen las buenas relaciones. Si tratamos de respetar esa diversidad, de aceptarla, de valorarla, como decía Elvi ahorita, todos vamos a salir de aquí pensando que somos importantes. Porque inclusive este problema puede ser mío particular, de que yo me creo inferior o me creo superior. Y entonces me creo una línea, una atmósfera hacia mí misma que no vivo feliz. Porque no acepto al otro, porque no razono con el otro. Así se dañan las relaciones. Si todas fuéramos iguales, no tendríamos nada único o distinto que compartir con los demás. ¿Cuál sería el sentido? De que todos fuéramos igualitos y hiciéramos las cosas igualitas. ¿Cómo sería eso? Sería terrible. Entonces el Señor nos llama a una relación con Él y con los demás. Jesús pidió que seamos uno. ¿Se acuerdan en la oración de Juan 17? Quiero que
ustedes y yo seamos uno como yo soy uno con el Padre. ¿Y cómo vamos a ser uno si no aceptamos la diversidad? Sí, ellos eran el equipo de los tres. Ellos eran el equipo de los tres, Pedro, Juan y el Señor. Y los 12 discípulos, todos eran diferentes. Todos eran diferentes. El Señor nos llama a una relación con Él y con los demás. Satanás odia las relaciones y se propone destruirlas en todos los niveles, desde los niños. Desde los chicos en la escuela, uno mira la división entre ellos, no se aceptan. Porque eso es los modelos que ellos están copiando de los mayores. Entonces es una batalla y la iglesia está llamada a combatirla. La iglesia está llamada a lucharla. Cuando la diversidad es atacada, ya sea por la vía de no aceptar la diversidad o por la vía de usar distinciones para crear división, uno sabe de sobra quién está detrás. Y es el maligno el que está detrás. Pasemos entonces a otra parte, a partir del verso 15. Dice: si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Imagínense un cuerpo lleno de ojos. ¿Y oído dónde? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí hay una pregunta. ¿Con qué frecuencia, cuál parte de tu cuerpo crees que podrías extirpar? La lengua. Y si te quedas sin lengua, no puedes hablar. A raíz del COVID, yo duré 5 o 6 días sin gusto y sin olfato. Y eso fue Grave. que uno, o sea, no poder degustar el sabor, no puede uno prescindir de mí. Exactamente. Entonces Pablo deja en claro que no estamos en posición de hacer tales juicios sobre nosotros mismos debido al hecho de que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos tal como Él quiso colocarlos. Pasemos al 21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. El dedito pequeño. ¿Qué pasa si perdemos el dedito pequeño del pie? A cojear. Sí, claro. Entonces no, todos son necesarios. Ese ejemplo que Ana está colocando ahí es porque todos son necesarios. Creemos que que ese dedito meñique no sirve para nada. ¿Sí? Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. ¿Cuáles son los órganos que usted viste mejor? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que usted viste mejor?
Nuestros órganos genitales los vestimos muy bien y están ahí escondiditos, ¿verdad? Los honramos. Entonces, todos los miembros son necesarios. Decir que todos son honrosos. Aunque a usted le parezcan deshonrosos, todos son honrosos. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ay, hermanos, qué tema. Qué tema, y eso lo llevamos a la práctica. ¿Sí? Distinciones por el color, distinciones por el físico, por el cabello. Y los niños sufren porque el otro les pone el apodo, porque eso es lo que están aprendiendo. En fin, que es una lucha, el ser humano. Es una lucha. No confiamos en que Dios haya colocado correctamente las partes del cuerpo, creemos que cometió errores. Entonces Pablo continúa, pasamos a la siguiente. Todos los miembros merecen honra. El verso 17 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Están allá de último. Pablo usa la metáfora del cuerpo para instarnos a no vernos en una posición superior a los demás. Pablo elige el ojo para denunciar a la mano y la cabeza para denunciar a los pies. Todas esas partes del cuerpo que están en posición superior menosprecian a las partes inferiores y afirman que no son necesarias. Dios ha formado el cuerpo y Dios es quien les da honor. No debemos deshonrar ninguna otra parte del cuerpo, sino mostrar igual solicitud para con todos. ¿Quién se cree menos aquí? Si hasta hoy se creía menos, salga de aquí con la corona que el Señor le ha puesto. Usted es importante, usted vale para Dios, usted tiene dones. Este año me voy a proponer a repetir la encuesta de dones para recordarnos qué dones tenemos. Y pues de hecho ya muchos muestran sus dones porque están trabajando en la obra del Señor. Todos deben ser honrados y esta es la unidad que Pablo tiene en mente. Vemos esto en nuestras iglesias cuando lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran. Pasemos a la última. Ambicionen los dones mejores. El verso 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, ya lo leímos, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y ahora les voy a mostrar un camino más excelente. En el capítulo 14 dice que ese es, ¿cuál? El amor. El amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese no hace clasificación, ese no dice tú eres más, tú eres menos, tú no, tú sí, no. En esa declaración en realidad se incluyen tanto la unidad como la diversidad.
Pablo hace otra lista de roles y dones distintivos en la iglesia para enfatizar aún más su punto. No importa qué don tengamos, es Dios quien nos dio esa parte. Y estamos llamados a confiar que Él los repartió y los dio de manera correcta. El punto de Pablo de que es absurdo que el cuerpo de Cristo carezca de diversidad, y también está haciendo la transición al siguiente pasaje que establece lo relacionado con los dones sobre una base completamente nueva. Y hay cierto debate en eso de que procuren los dones mayores. Esa también es otra pelea. Pero bueno, espero que hayamos quedado claros y que luchemos por amarnos, por respetarnos, por valorarnos y por saber que Dios ha hecho las cosas correctamente. Que a cada uno de nosotros nos tiene en un lugar privilegiado, que a todos nos ha colocado en lugares celestiales, que a todos nos ha dado a beber del mismo Espíritu, que no hizo diferencia, que Él no hace acepción de personas. Pablo puede haber tenido la intención de diferenciar y reconocer el impacto de los dones. Cada don es para el bien común. Sin embargo, los dones de sabiduría y conocimiento mencionados primero tienen un efecto más directo en la edificación de todo el cuerpo. Porque ahí sí, los necios sí, tenemos que orar por ellos y ellos tienen que luchar por ser sabios y entendidos, que la palabra de Dios lo hace. Mientras que hablar en lenguas puede edificar solo a unos pocos. Así que a los cristianos se les pide que confíen que Dios proveerá los dones más beneficiosos para toda la comunidad de creyentes. Y el camino más excelente es el amor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Has hablado nuestras vidas. Nos sigues dando claridad sobre los dones, sobre su importancia, sobre ese regalo maravilloso y que tú lo que quieres es la unidad del cuerpo. Solícitos en el vínculo de la paz. Señor, gracias. Gracias porque nos has hecho uno contigo. Gracias porque cada día tu palabra nos aclara todas estas equivocaciones que ha tenido la iglesia a través de los tiempos. Gracias, Señor, porque tu amor lo cubre todo, porque tu amor lo es todo. Gracias a ese amor enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos esta salvación tan grande, porque has amado tanto al mundo y nos amaste primero, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esos dones. Gracias por mi hermano que le diste un don diferente al mío. Gracias por este cuerpo en el cual cada miembro tiene su función específica. Gracias por el cuerpo de Cristo en el cual tú le has dado a cada uno conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo perfecto, porque en ti no hay equivocación, no hay error. Gracias, papá. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, por los que no pudieron llegar, por los que están conectados. Gracias, papá, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te vamos a saludar a los hermanos.